Saludos a todos y bienvenidos una vez más a su programa, su podcast, Punto de Vista Discute. Hoy tenemos un tema bien interesante, pero antes de comenzar el tema, quería explicar algo rapidito. Y es que quiero que todos los que se están conectando y todos los que nos van a ver más adelante entiendan un poco el concepto de lo que estamos haciendo. Este programa de Punto de Vista, básicamente, no es un debate, no es un asunto donde alguien va a ganar o alguien va a perder. Simplemente es un asunto de decir un punto de vista. El punto de vista puede ser tan abarcador desde una experiencia, desde una crianza, desde algo que yo pienso. Eso se compone en lo que es tu punto de vista. Así que este programa, en todos los temas que hacemos, es el objetivo y lo que estamos haciendo es poder expresar una opinión y a lo mejor tú allá afuera te vas a identificar, a lo mejor no. Eso depende, pero eso es lo que quiero que quede claro, lo que es el punto de vista. Con eso en mente, queremos hoy presentar que, mire, hoy es la primera mujer invitada de este programa. Yes. Más allá de todo lo que yo voy a explicar, nosotros también somos compañeros de trabajo y quiero pues, traer la colación de que este tema que vamos a discutir hoy no es la primera vez que lo hacemos. Hemos hablado de este tema en otras ocasiones, pero muchas veces hemos estado de acuerdo y muchas veces no hemos estado de acuerdo. Así que por esa razón pensé que era la persona ideal para traer aquí a mi programa en esta noche. Así que con ustedes aquí, Yesenia Colón, bienvenida a Punto de Vista, Yesenia. Gracias, hola a todos. Estamos bien contentos de estar aquí. Rafael, pues llegó a mi vida hace como 2 años. ¿2 años ya? Ya 2 años yo creo, sí. Bien, Pues yo creo que Dios nos conectó en el ámbito laboral. Amén. Pues coincidimos, ¿verdad? Que los dos amamos al Señor, servimos al Señor de diferentes maneras. Y hemos tenido el tiempo de poder discutir temas y pues exponer nuestros puntos de vista y como dice Rafael, muchas veces hemos estado de acuerdo y en ocasiones no, pero eso es lo bonito de esto, ¿verdad? Eso es lo bonito de todo esto y de la... Que podemos diferir sin dejar de amarnos y poder aprender el uno del otro, de nuestros puntos de vista y hoy pues yo no va a ser la excepción. No va a ser la excepción. Así que estamos contentos de estar Yo creo que aquí. usted recuerde, no sé si usted pudo ver la edición que hicimos de la diáspora con Martín Alejandro. Nosotros promocionamos y hablamos de una persona que es blogger de Disney, Jessie Pixie 2, right? 12, Pixie 2. Pues Yesenia Colón es la bloguera que maneja ese por YouTube, por Instagram, por Estamos Facebook. por todas las Háblanos un plataformas. poquito, ya que estás aquí con nosotros, a todos los que se conectaron hoy. Sí, mira, lo interesante es que ser cristiano tampoco nos aleja de nuestros sueños. Amén. Súper. Podemos, todo el que me conoce sabe que soy amante de Disney desde hace mucho tiempo. Bien amante, ¿sabes? Bien amante. Sí. Tuvimos la oportunidad de mudarnos, mi esposo y yo, hace 5 años acá al área de la Florida. Y principalmente una de las razones fue porque Disney estaba aquí en Orlando, porque visitábamos mucho. Y bueno, hemos desarrollado un blog ya sea en Instagram, en Facebook y en YouTube. Comenzamos recientemente, hace yo creo que un poco más de un mes, casi ya 2 meses, en donde estamos pues reseñando todo lo que el mundo Disney nos puede ofrecer. Así que todo el que le gusta Disney o que no sabe o que quiere coger tips, estamos disponibles ahí. Mire, ¿sabe qué? Esta vez el último video en YouTube es de Disneyland en París. En París. Mira, Así eso mire, es algo... Eso es una bendición de Dios, que pudimos la oportunidad de ir a París. Wow. Dios ha sido bueno. Amén. Y pues pudimos, obviamente, pues ir a los parques que Disneyland París, que son 2. Y 2. prácticamente hoy estamos estrenando, lo subimos anoche, pero estamos estrenando hoy el último video. Así que si le interesa saber cómo es Disney en el área europea, lo que conocía antes como el Euro Disney, entren a nuestra página Jessie Pixie 2 en YouTube y pongan Disneyland París y le va a salir. Si usted, como yo, que verdad, que mi inglés así no es perfecto, El mío tampoco. por la pronunciación, vamos a escribir la página en un post que voy a hacer eventualmente para que usted lo pueda tener escrito y así lo pueda llevar. Seguro. Saludos a todos los que se están Ya, conectando. por aquí alguien saludó, Yesenia. Sí, mira, está mi cuñada, Karen Feliciano y Carmen León, que Carmen, un beso. Carmen siempre es una fan personal, yo la quiero mucho, saludos, ella está allá en Puerto Rico. Súper. Así que qué bueno que se están conectando. El tema de hoy va a estar... El tema va a estar bueno y vamos a eso rapidito. Hoy vamos a hablar un poco sobre el asunto de las iglesias, pero más allá de eso, vamos a hablar de una experiencia mía personal. Pero antes de entrar al tema, yo quiero hacer una aclaración y ya la gente conoce este asunto de acá.
llegó. Ok, yo hice la promoción de lo que iba a ser este programa y hablé de que no me juzgaras, no me borraras, no me bloquearas antes de escucharme voy a las 6:30. ¿Y por qué lo hago en este tema? Porque usualmente cuando escribo sobre las iglesias hay mucha controversia y a veces la gente piensa algo que realmente no es. Y yo quiero decirle a todos ustedes que así como criticamos o hablamos de diferentes temas, de diferentes cosas, también podemos hablar de la iglesia. Muchas veces porque la iglesia tiene que ver con Dios, pues nos quedamos callados, nos damos en bobas y no nos atrevemos. Hoy lo vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer con mucho respeto hacia todos los sectores y quiero que usted por lo menos me escuche un poco y al final usted tome la decisión que usted quiere en base a lo que yo estoy diciendo. ¿Está bien? Después que quede eso claro, vamos al tema. Así es, así es. Pues, lamentablemente, pues, en el tema de la iglesia, pues, yo vengo de un background de la iglesia bautista. Ok. Y hay un dicho bautista bien conocido entre los que fuimos criados ahí, que donde hay dos bautistas hay tres opiniones. Okay. Así que ya yo estoy más o menos familiarizada en ese sentido y el tema de la iglesia pues es un tema que desarrolla muchas opiniones. Sí, y queremos pues que en esta tarde nadie esté incorrecto, o sea, Uh-huh. en el sentido de que pues tenemos nuestro punto de vista según nuestras propias experiencias. Sí. Yo no soy pastora, Okay. yo no soy evangelista, yo no soy teóloga, Uh-huh. simplemente pues vamos a poner nuestro punto de vista desde la experiencia que hemos tenido en la vida. En el caso mío pues yo fui criada en la iglesia desde que nací. Okay. Me di cuenta mis papás que yo nací a los varios días, ya me estaban presentando, así que he tenido una experiencia eclesiástica, pues básicamente extensa, que he tenido momentos buenos y he tenido momentos malos. Okay. He tenido momentos de alta, he tenido momentos en que amo la iglesia, he tenido momentos en que he querido salir corriendo. Yeah. Y yo creo que eso es parte de la vida del ser humano, ¿verdad? Y de la experiencia cristiana. Mira, yo llevo, por decir algo, en lo que es la iglesia evangélica, por llamarlo así, más o menos 10 años y un poquito más. En Puerto Rico tuve la oportunidad de estar en una sola iglesia, la cual voy a estar siempre bien agradecido. Pero cuando me mudo para acá a Estados Unidos, he visitado más de 15 iglesias. Y muchas buenas, buenísimas, otras a lo mejor no tan buenas desde mi punto de vista. Y eso es algo que quiero aclarar aquí rapidito. Si usted me escucha generalizando sobre esto, quiero que entienda que estoy consciente y estoy seguro que hay muy buenas personas dentro de la iglesia, muy buenos líderes, como también hay personas no tan buenas dentro de la iglesia. Y a lo mejor no quiero que si yo digo una experiencia aquí sobre lo que me sucedió, usted piense que son todos. Así que, teniendo eso claro, voy a comentar sobre las experiencias que he tenido. Y después de las 15 iglesias que he estado, he visto muchas cosas que me han ido desanimando, me han ido hiriendo poco a poco. Hasta hoy te puedo decir que en este momento no estoy yendo a la iglesia. Tengo ya aproximadamente unos 4 meses que no estoy asistiendo. Decidí cogerme un tiempo, porque pues cuando uno de momento empieza a ver muchas cosas que no le gustan, no sé por qué razón, sigue viendo cada vez más. Y pues entonces cojo un tiempo y evalúo las cosas. Y quería preguntarte, antes de entrar a mi experiencia, ¿cómo surge la iglesia? ¿Qué es el concepto de iglesia? Del templo, de las paredes, de la gente congregarse, de la gente llegar un domingo, un miércoles. ¿Cómo surge eso y cómo se forma hasta llegar al día de hoy? Wow, la historia es larguísima. Sabes que la iglesia primitiva pues, comienza el libro de los Hechos. No vamos a hacer la trayectoria completa, pero pues surge, tú sabes, que de la necesidad, la imagen de Jesús, el impacto que Jesús tuvo en la vida de aquellos que le conocieron, su muerte y resurrección. Él manda, ¿verdad?, a sus apóstoles a llevar el evangelio al mundo, pero ahí comienza un proceso bien difícil para la iglesia, que es la persecución. Okay. Esos primeros 200 años de la iglesia primitiva morían, o sea, el imperio romano los perseguía. Y yo creo que la persecución fue algo que ayudó mucho al tema de congregarse, porque ellos pues tenían que esconder. Seguro. Pero compartían una fe, compartían una pasión que era las enseñanzas del maestro. Pasando más de 200 años, creo que en el año 300 y pico después de Cristo, el imperio romano decide adoptar el cristianismo como la iglesia de Roma. Okay. De ahí que surge pues la iglesia católica y todo eso, hasta siglos después, yo creo que más de un milenio, que viene la reforma protestante, que ahí es que se divide la iglesia. Y un dato bien interesante, ¿sabes cómo nacen las iglesias protestantes, la iglesia evangélica? ¿Cómo?
de un conflicto que hubo de corrupción en la iglesia. Oh, qué bien. Así que el tema de la corrupción Es algo que viene de muchos años. y viene de muchos años y a mí que me gusta viajar mucho con mi esposo, uno de los lugares que me gustaría visitar algún día es la Basílica de San Pedro. O sea, que está en el Vaticano, que tiene una pintura hermosa. Me encantaría ir ahí. Y sabes que esa fue como que el punto clave que hizo que la iglesia protestante naciera, porque la iglesia, para poder construir esa basílica, Seguro. comenzaron a vender indulgencia, en donde la gente que quería ser salvo, quería ser, ¿verdad? El perdón de pecados, tenía que pagar. Seguro. Y entonces eso trajo tanta polémica entre la gente que vino como una rebelión, y ahí que surge pues Martín Lutero. Ajá. Hizo las 95 tesis y era un rebelde. Era un rebelde. Era un Qué rebelde. interesante que era un rebelde de la iglesia. Y la historia dice que él era un teólogo, era ¿verdad? Un doctor en teología. Eso puede pasar los tiempos de hoy, o sea, Claro. que una persona no esté en desacuerdo con ciertas cosas de la iglesia y para muchos sea un rebelde, porque podría tener razón. Sí, pero tuvo ahí una revelación, ¿verdad? Y sus 95 tesis, fíjate, las escribió y las clavó en la puerta de una iglesia. Okay. Y eso casi le cuesta la vida, ¿verdad? Porque hubo una persecución, pero la historia sigue evolucionando y aparte que la Biblia nos dice de la importancia de congregarse, en la historia, pues eso fue evolución. La historia de la Iglesia Católica, pues, es larguísima, todos la conocemos, hubo periodos muy oscuros. Después, las cruzadas, la Santa Inquisición, pero al día de hoy, qué bueno, porque aunque tenemos conflictos en la iglesia, tenemos la libertad. Ya, en este país sí. En este país tenemos la libertad de que tú, en este momento dado, puedes decir, yo no me siento cómodo, yo necesito el espacio y no pasa nada. No pasa nada. Pero si decides hacerlo y decides congregarte, nadie te lo va a impedir. Cosa que en muchas otras partes del mundo no existe. Pero la historia de nuestra religión, del cristianismo, muchos de nuestros antepasados pagaron su fe con la vida. Okay. Así que, y hubo pues personajes como Martín Lutero que en su rebeldía, ¿verdad? Pero había una revelación de Dios ahí también que nos ayudó a poder evolucionarnos. Pero desde mi punto de vista, aunque yo también he tenido situaciones en las que he perdido la esperanza en la iglesia, he entendido la importancia de congregarse. Yeah. Para mí es vital. Vital. Vital, la palabra vital. Vital, ok. Porque yo que te he conocido estos últimos 2 años, reconozco el amor que tienes por Dios y por el servicio. Y de eso te lo he reconocido. Y ¿sabes qué? Eso lo aprendiste en una iglesia. Eso es así. Si no hubieses tenido la experiencia de una base eclesiástica, ahí fue donde aprendiste a amar al Señor. Así que a veces los líderes no entendemos la importancia y el impacto que puede tener en las vidas el llevar la sana doctrina, el buen mensaje, el amor de Cristo en las iglesias, porque puede cambiarle la vida a las personas. Pero mira, dejándome llevar por la actitud rebelde de Martín Lutero, y es lo que estoy viendo, que usualmente cuando yo llegué, el trato conmigo al llegar fue espectacular, fue muy bueno. Y sí, que eso es importante. Sí, pero hay algo que a mí me llama mucha atención y es el seguimiento a ciertas personas que no alcanzan ciertas palabras o no alcanzan cierta espiritualidad. Y yo me he dado cuenta, donde personas que ya tienen un nivel hablan de cierta manera en la iglesia y a lo mejor tú no has alcanzado eso, como los echan hacia el lado un poco. Llegaron, pasaron al frente y todo el mundo aplaudió y apúntame el nombre y yo quiero estar aquí. Después de ahí se perdieron. Y lo he visto. Y muchas personas han quedado como rezagadas. ¿Por qué sucede eso? Y vuelvo y repito, no son todas. Quiero que me esté claro que no son todas. ¿Por qué sucede eso? Porque muchos líderes se sienten mejor con los que hablan como ellos, como los que se comportan como ellos. Yo a lo mejor soy callejero, yo no nací en la iglesia como tú. Yo vengo de la calle y hay cosas que se me es difícil dejarlas. Y hay cosas que a lo mejor Dios no quiere que yo adquiera. Porque el propósito mío es distinto, aunque ese es otro tema. ¿Por qué entonces me echas hacia el lado hasta el nivel y digo, mira, yo no voy a más ninguna porque cada vez que voy a una, hacen un grupito y me echan al lado? ¿Por qué pasa eso? Es triste que hayas tenido esa experiencia porque en mi experiencia eso no siempre ocurre. Okay. Así sí lo he visto. O sea, yo no puedo tapar la mano, ¿verdad? El cielo con una mano. Sí sé que eso ocurre. Yo no lo he vivido, gracias a Dios. No lo he vivido, pero es triste que una persona como tú, que yo sé que tienes una pasión por Cristo, hayas tenido que vivir eso. ¿Por qué ocurre? No sé.
posiblemente no hay una visión clara de lo que Dios quiere para esa iglesia. Yo he visto muchas congregaciones y me gustaría que podamos dividir lo que es la iglesia. Seguro. Porque la iglesia es la novia de Cristo. Para mí la iglesia es perfecta como institución. Seguro. Y otra cosa son las congregaciones. Algo que he aprendido acá en la mudanza a Estados Unidos es qué diferente es el concepto de congregación acá. O sea que la cultura infiere. Para mí la cultura tiene un peso. Tiene un peso bien grande. En nuestra cultura, ¿verdad?, puertorriqueña. Yo fui nacida y criada en una iglesia histórica, que es la iglesia bautista. ¿Por qué histórica? Histórica porque es una denominación, no es una iglesia independiente, tiene más de 100 años, tiene una historia, y no es una sola iglesia, es una denominación que nace en Inglaterra, está en los Estados Unidos y Puerto Rico hay cientos, no sé 600, pero por lo menos hay decenas, creo que hay cientos creo que sí llegamos a las 100, más de 100 iglesias. Saludos a todos mis hermanos bautistas en Puerto Rico. Pero allá tú encuentras mucha iglesia histórica, las iglesias pentecostales o denominacionales, presbiterianas, o sea, muchísimas. Acá, como mi esposo y yo no encontrábamos una iglesia bautista, que fue donde nos criamos, ¿verdad?, donde conocimos al Señor, comenzamos a buscar iglesias donde pudiéramos sentirnos, ¿verdad?, que Dios nos quería ahí. Tú dices que buscaste más de 15 iglesias. Mi esposo y yo, ¿cuántas? Pues estuvimos un año buscando. Mi esposo dice que él visitó unas 100 iglesias. 100. Y debe estar cerca. Él está por aquí, me está haciendo. Puede ser que me haya pasado. Habían domingos en que yo me cansaba y me iba para casa y él seguía visitando otras iglesias. ¿Y son similares o son unas pueden ser bien distintas a otras? Bien distintas, o sea. ¿Leyendo la misma Biblia? Sí, mira lo que encontré. Acá, aparentemente, cualquiera hace una iglesia. Eso te iba a decir, sigue. Entonces, las iglesias, las congregaciones no son perfectas, las denominaciones no son perfectas, pero a mí, Yesenia Colón, soy muy partidaria de las iglesias denominacionales. Y cuando hablo de denominacionales es que tienen una organización. ¿Por qué? Porque hay unos procesos para establecer iglesia. Hay unos procesos para quién va a ser pastor, quién va a ser líder, unas preparaciones mínimas. Entonces acá, por ejemplo, yo encontraba un centro comercial y habían 5 iglesias y en cada local se congregaban 3 iglesias en diferentes horarios de acuerdo al gusto de la persona que la fundó. Entonces el pastor era el dueño y señor de todo, de la visión, de lo económico. Y entonces eso es peligroso para mí. Es peligroso porque a veces tú no sabes el trasfondo de esa persona, la preparación, y la gente empieza a ir sin saber. Y entonces pues llegamos a sitios donde pues oíamos barbaridades. No, seguro. Tienes un punto, pero yo tengo un punto distinto ahí, y es que yo pienso que cuando hay muchas iglesias diferentes, es porque hay una para cada uno. Hay iglesias, y puedo estar equivocado, no sé, donde yo he ido y no me encuentro ahí. O sea, yo sé que como la forma en que lo hacen, a lo mejor están dando la palabra bien, pero yo no me encuentro ahí. A lo mejor voy a otra que no sé cómo le puedo llamar, liberal, no sé, porque yo, por mi forma de vestirme y porque a veces me pongo la gorrita, me siento más cómodo. Unas más tradicionales, la adoración, unos son más de estilo pentecostal y son más efusivos, ¿verdad? Ya sea en la adoración o en la administración. Y eso es válido porque somos personas diferentes. Yo lo que me refiero es que al haber tanta iglesia independiente y ya tú ves que cada cual abre su kiosco, pues es peligroso. No digo que esté mal, pero pienso que es peligroso porque divide más que lo que une. Y cuando tú ves en la historia y buscas cómo se funda la iglesia, dices, porque este grupo iba a otra iglesia y no estaban de acuerdo con el pastor, y pues, entonces a veces el someterse es difícil. Es complicado. Es difícil, y yo creo en el sometimiento de los pastores, pero también creo, ¿verdad?, que los pastores deben ser llamados. De que esto es complicado, es bien complicado. Es complicado. Mira, por aquí quiero salir a Víctor Palacio. Víctor, saludos, un abrazo, brother, gracias por conectarte. Mire, si usted está conectado ahí y usted tiene una opinión distinta, usted quiere dar una parte de un tema, usted quiere una reacción, así sea buena, sea mala, en confianza la puede copiar. Eso del sometimiento, y lo tengo como una experiencia que para mí es fuerte. Yo me someto a un pastor, ¿verdad? Bajo
su tutela, whatever, y estoy con él. Pero entonces yo veo que lo que me habla del altar no es lo mismo que lo que practica afuera. Por ejemplo, viene así un mensaje que perdones a todo el mundo. ¿Cómo que dice la palabra? Perdona 70 veces 7. Pero no perdona a nadie. Está enemistado con un montón de pastores, con un montón de gente, y yo me entero. Entonces yo tengo que entonces, me está diciendo a mí que aprenda a perdonar. Yo he tratado de, porque yo también tenía falta de perdón y lo acepto, y he roto con eso. Pero entonces, quien me mentorea, quien se supone que me dé a mí guía, y no estoy buscando que sea perfecto, vuelvo y repito, pero por lo menos que lo que me está diciendo sea lo que practica, y eso para mí es una razón para yo irme, porque entonces yo le estoy dando mi vida, mi dirección a una persona que no me está demostrando con acción lo que dice con palabras. Eso lo he visto mucho y lo he visto de pastores y lo tengo que decir aquí, no solamente de miembros, lo he visto de personas que predican en el altar. Otra cosa, para esas dos me las trato de explicar un poquito más. Se paran en el altar y me dicen, yo llegué aquí sin saber nada y Dios me capacitó y Dios escoge cualquiera para hablar. Por eso es cuando Él coge todos los preparados, todos los que tienen título, todos los cantantes que llegan. Entonces me pierdo, me confunde, y yo estoy seguro que allá afuera hay muchos confundidos como yo. Yo anhelo, aunque yo sé que no tiene que ser perfecto, pero por lo menos si tú ves en Facebook que yo pongo fotos de mis hijas y que soy un papá bueno, tú lo quieres ver aquí en mi casa. Claro. O sea, eso pasa, y eso puede ser una razón para una persona se vaya a la iglesia. Claro que sí, definitivamente. Quisiera puntualizar, estoy prácticamente totalmente de acuerdo con lo que acabas de exponer, pero también, por otro lado, he tenido como que la bendición de Dios, a veces me he cuestionado si es bendición de Dios, pero he tenido la oportunidad de, a lo largo de mi vida, convertirme en amiga de mis pastores. Ok, qué bendición. Sí. Bueno, perdonen. O sea, sí, no, es una bendición, pero pues a veces uno ve la faceta de pastor muy diferente al que quizás es nuevo en la iglesia o uno llega a conocerlos desde otra perspectiva. Y hay que entender que los pastores son humanos también. Sí, no, estamos claros. Cometen errores, tienen sus inseguridades, tienen sus preocupaciones y es bien challenge para ellos y el yo poder tener esa oportunidad, pues yo sé por lo que ellos pasan, no es fácil, ser pastor no es fácil. Es triste que tú hayas tenido, ¿verdad?, esas experiencias o hayas tenido la oportunidad de verlas. Yo he visto y he sido herida también, pero eso, sí, tú estás herido. Sí, yo lo acepto. Estoy sanando aquí, estoy sanando en vivo y frente a ustedes. Y yo creo que tenemos una responsabilidad como cristianos de también orar por nuestros pastores, bendecirlos, ayudarlos. Yo pienso que en el mundo eclesiástico, ¿verdad?, en la vida de iglesia, el pastor tiene un rol para bendecir la iglesia, pero yo creo que cada miembro, Dios le ha depositado un propósito para bendecir la iglesia y para bendecir el liderato y para bendecir los pastores. A veces no vemos que nosotros cargamos algo de Dios que puede ayudar a que ese ministerio pastoral sea más efectivo. O sea, los pastores necesitan gente a veces que le levante las manos, que llore con ellos, o que simplemente estén a su lado en sus momentos de crisis. Pero hay momentos en que uno pues no que se quita, pero uno dice, ok, pues... Porque no, yo te entiendo eso, pero muchas veces uno se da cuenta que el pastor pasa por ciertas cosas porque le da un mensaje al altar, pero no lo demuestra cuando estamos hablando. Siempre demuestran esa coraza, porque yo entiendo, pero no sé cómo explicártelo. O sea, yo soy una persona que si a lo mejor yo, Rafael Rodríguez Vázquez, tú te abres un poco conmigo cuando hay una relación de pastor o oveja, que las he tenido, yo estoy seguro que yo voy a ver una persona como yo. Mire, yo voy a contar esta anécdota porque fue lo que hizo clic con mi pastor de Cabo, y si me está escuchando lo va a saber. Yo llegué a la iglesia, me invitaron, y yo era bien, o sea, con las iglesias bien apático. Entonces me llevan, él juega en pelota. Entonces el pastor está pichando. Yo me siento en las gradas a mirar, a ver quiénes son esta gente. Cuando el pastor pichó, la bola sale de un batazo y él la va a coger para hacer out. Se le ha caído la bola y ha tirado el guante para el piso molesto como si fuera yo. Y dije, no, este es como yo. Esa escena causó en mí cercanía, empatía. Y entonces esa es otra cosa que también yo he visto, la falta de empatía, donde tú estás allá arriba
pasas mil problemas, pero no lo comunicas. Y la gente dice, pues este tipo es de otro planeta. Cuando pasa algo grande, todo el mundo queda sorprendido. Pero no todos son así. Yo estoy claro, no, yo estoy claro. Yo estoy claro, yo estoy claro. Te hablo por experiencia y porque a veces, y te lo digo, no sé si como un consejo, como algo que te quiero decir es que usualmente, si me estás escuchando y eres líder, hay muchas personas que quieren verte humano, que quieren verte real, que lo que yo sufro aquí, lo sepan ellos. Mira, yo he aconsejado gente que cuando le digo que tengo un problema yo, me dicen, ¿y tú pasas por eso? Y yo, sí, yo paso por eso. ¿Por qué? Porque ellos piensan que yo tengo una vida perfecta. Sí, donde no idealizan, a los líderes los idealizan. Entonces eso también causa que la persona cuando ve algo grande que pasó, ay, me voy de aquí porque este pastor no es lo que me dijo. Y lo está pasando hace tiempo. Yo creo que, mira, un tema que quizás podemos insertar, un subtema en este tema, es la cuestión de la religiosidad. Uf, la religiosidad fue algo que a mí me chocó mucho el cambiarme de país y mudarme a los Estados Unidos. Yo no me había dado cuenta cómo en mi vida, fíjate que la religión en sí no es mala, pero la religiosidad puede llevarnos a unas conductas que nos alejan de Dios o que le demos importancia a cosas que realmente no las tienen. Cuando yo me mudo para acá me doy cuenta de que comencé a romper unas estructuras mentales que yo había aprendido por la religiosidad de la estructura en la que yo me crié eclesiástica, que me di cuenta de que yo era ataba. Okay. Cuando yo te puedo entender que tú puedes decir, en este momento no me estoy congregando, llevo 4 meses, y tú me has dicho, porque me lo has dicho, me siento bien, sí. me has dicho, amo al Señor, es más, estoy mejor que cuando estaba en la iglesia. Lo he dicho. Lo has dicho, ¿verdad que sí? Y eso yo te puedo entender. En otro momento de mi vida te podía decir, eso no es correcto. Como muchos han hecho. Porque yo, cuando faltaba a la iglesia, un día, para mí faltar a la iglesia para irme a la playa, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Uno no puede faltar un domingo a la iglesia para ir a la playa. Entonces, yo no estoy diciendo, no estoy diciendo que tiene la libre, ¿verdad? Yo creo en congregarse y a mí me gusta ir a la iglesia, me gusta adorar a Dios, me gusta, yo creo que es un alimento. Pero el empezar a romper con las religiosidades me ha ayudado a mí a tener una relación diferente con Dios. Que mi relación con Dios no depende de la iglesia. No. Y quizás este segundo fue a propósito. Nuestra relación con Dios, en mi punto de vista, no depende de la iglesia, depende de mí, de quién es Dios en mi vida. Pero la iglesia me ayuda. O me puede desayudar también. Seguro. En un momento dado de mi vida, no hace mucho, yo decidí salir de la iglesia también. Okay. Y esto es una experiencia personal. Y ese primer domingo que yo no fui a la iglesia, a que tú no sabes a dónde me fui. ¿A dónde? A Disney. A Disney, te iba a decir. A Disney. Me fui a Magic Kingdom. Mi esposo fue a la iglesia, yo me fui a Magic Kingdom. Y ¿sabes qué? Lloré amargamente. Frente al castillo de Magic Kingdom. El lugar más feliz del planeta, como dicen por ahí. Lloré porque me sentía que le estaba fallando a Dios y le pedí perdón. Yo, Dios mío, perdóname porque estoy aquí, no estoy en la iglesia. Y déjame decirte, sentí el abrazo de Dios. Porque Él sabía que yo estaba pasando un momento en mi vida que el ir a la iglesia me estaba afectando. Por unas situaciones, ¿verdad?, más emocionales que otra cosa. Y allí Dios me visitó y allí aprendí que el abrazo de Dios no depende de unas 4 paredes. Seguro. Claro, ya estoy en una iglesia, o sea, no me quedé en ese, pero fue un proceso. Pero el hecho de que tú necesites un espacio porque has sufrido una herida, porque ves cosas, ¿verdad?, que no puedes entender, no significa que Dios no tiene un lugar para ti, porque yo creo que cada uno, Dios ha depositado un propósito y es cuestión de encontrar ese propósito en Dios. A veces hemos perdido de perspectiva eso y de qué es la iglesia, qué es la congregación. Muchas veces pensamos que ir a la iglesia es ir a recibir.
¿Has escuchado que dicen No, que, eso iba a hablar ahora. es el hospital de los enfermos espirituales? Exacto. Sin embargo, la iglesia no es solamente, la iglesia realmente, ¿a dónde vamos a la iglesia? ¿Vamos para dónde? Cuando decimos, vamos para el culto, ¿verdad? Para el ¿Qué servicio. es un culto? No, Ahora te pregunto, ¿qué es un culto? Yo siempre he dicho servicio. La palabra culto como que la escucho fuerte. La escuchas fuerte, ¿verdad? Sí. Esto va a causar... Para adorar a Dios. Sí, exactamente. Ok. Esto quizás va a causar un poco de controversia, pero Ajá. hablando de parques temáticos, Ajá. no hace mucho, bueno, sí hace un poquito de tiempo, fui al parque de Universal Ok. y vi un grupo de musulmanes. Y los musulmanes que estaban en el parque, un parque temático, ellos hacen oraciones. Los has visto, ¿verdad? Bien, Ellos sacan, o sea, yo respeto la devoción que tienen ellos de sacar el tiempo donde quiera que estén y van y hacen sus oraciones. Seguro. No comparto su religión, no comparto sus creencias, pero yo decía, wow, ¿hasta qué punto nosotros hacemos ese tipo de sacrificio para levantar culto a nuestro Dios, a nuestro Rey, al O sea, que yo lo puedo hacer en mi carro. Por la mañana yo a veces voy en mi carro con música de adoración y voy hablando con Dios toda la mañana por todo el tapón y yo estoy haciendo un culto a Dios. Estoy solo, Claro, pero claro. lo estoy haciendo en mi carro. Claro que sí. Pero entonces en la iglesia, cuando vamos, para mí el concepto del culto, del servicio, es los santos, los hermanos en la fe se juntaron para adorar a Dios. O sea que los hermanos en la fe son importantes. Claro. ¿A ti no te ha pasado que has ido a la iglesia y estás triste, pero pones la pantalla y hay alguien que lo nota? Hay alguien que lo nota, pues a mí me ha pasado, ¿verdad? O yo he estado en la otra posición de que veo a algún hermano y me doy cuenta, está pasando por algo, y ahí uno, ¿verdad? Interviene, quiere que ore por ti o simplemente lo abraza. O sea, la importancia de congregarse es sentir ese calor, mantenernos calientes, porque tú a lo mejor ahora te sientes bien, pero si esta conducta, en mi opinión, pasan los años, esto se puede enfriar. Probablemente yo no sea el que soy hoy. Correcto. Porque yo he visto personas que dejaron la iglesia por las razones que sea, pueden ser muy válidas. Y los he visto en su vida antes o peor de lo que hacían antes. Pero yo me he dado cuenta que muchos de ellos a lo mejor es que realmente no tuvieron una experiencia con Cristo fuerte. O yo tengo otras personas que han sido tan heridas y que ciertos líderes le han dicho, si te vas de aquí, Dios se queda contigo, si aquí no se va contigo. Que han preferido tener una vida, pero fíjate, si yo se quedo allá, hay gente que se lo cree, porque muchas veces nos conformamos con lo que dice el que está parado ahí, porque como tú decías ahorita, lo pones en un pedestal. Claro. Y hay personas que lamentablemente, y a veces cuando yo hago estos posts, cuando yo hablo de esto, en mi corazón solamente yo siento y pienso en esas personas que se fueron. Claro. Porque ahí estoy yo hoy, pero estoy hablando de Jesús. ¿Por qué? Porque yo quiero que conozcan a Jesús esos que están afuera. Porque adentro es fácil. Por eso me molesta tanto cuando ciertos líderes cogemos solamente a hablar de Dios a los de nosotros, en nuestro baile, en las paredes. No salimos. Mira, una cosa que a mí me molesta, tengo que decirlo, es que a veces hay iglesias que quieren hablar conmigo afuera cuando me fui. ¿Qué pasó? Pero nunca pudieron hacer conmigo un cafecito o comerse algo fuera de las cuatro paredes para hablar cualquier cosa. Ese detalle pequeño dice tanto. Entonces tú vienes y buscas porque se fueron. ¿Por qué? Y me lo voy a preguntar todo el tiempo. Son cosas que si realmente tú no vas a la iglesia a buscar la presencia, tú vas a la iglesia a buscar de Dios porque tengo que hacerlo en la semana. Tú vas a unirte con hermanos de la fe que te encuentras un domingo allí para entre todos poder orar. Entonces de momento como que solamente es alguno. O si no vas a una iglesia donde, que también la he visto mucho. Todo el mensaje es regañar. Todo el mensaje es señalar. No estoy diciendo ahora que me hables de fe nada más. Pero, ¿por qué? Porque entonces si yo llevo toda la semana abrumado, tú llegas el domingo o el día que yo voy a simplemente regañarme, lo pecador que soy. Mira, ahora mismo tú has hecho algo bien diferente. Aquí que estamos hablando, yo he dicho más o menos lo mismo que he copiado en mis publicaciones. Y muchos que han hecho, sacarme la porción de la palabra para decirme que congregarse es importante o es casi obligatorio. Y con lo que tú me dijiste aquí, causaste que yo te atendiera y dijera, contra, puedo volver. ¿Por qué? Porque no me estás juzgando por mi decisión.
estás tratando de decir, mira, hay espacio para ti aquí. Y yo quiero que en vez de que me obligues a congregarme, que con tu vida me hagas a mí preguntarte, mira, ¿puedo ir a tu iglesia? Claro, claro. Yo creo que la importancia de esto es, muchas veces, el cristiano común, cuando me menciono el cristiano común, es el que no tiene puestos, el que va a la iglesia, el que ama a Dios y le gusta congregarse y va a la iglesia, la importancia que tiene del testimonio, de lo que refleja. Hoy mi esposo y yo estábamos en la iglesia y veíamos a los jóvenes pasar al frente y decían que muchos jóvenes, mira, todos son jóvenes. Y mi esposo me menciona algo bien importante, me dice, es que jóvenes traen otros jóvenes. O sea, gente trae, o sea, la iglesia, muchas veces lo que más atrae no es tanto que tú lo invites, es que ven en ti algo. Diferente. Yo conocí a mi esposo cuando teníamos 15 años. Eso es otro testimonio y otro tema. Eso fue ayer. Y una de las cosas que yo le pedí a Dios es que Dios me trajera, ¿verdad? Que yo quería un novio. Yo tenía 15 años, prepárate, que ya tus nenas van por ahí. A los 25. Yo tenía 15 años, yo le dije a Dios que yo quería un novio y Dios me trajo a mi esposo, bello y precioso, pero él no se congregaba. Tenía 15 años. Seguro. Fue criado en la iglesia católica y yo lo invito, antes de comenzar una relación, ¿verdad? Yo lo invito a un culto de jóvenes y él quedó impactado y me dice, yo no me imaginaba que esto era así. Al punto de hoy que yo creo que más santo que yo ese hombre. Pero él encontró ahí una afinidad, encontró una pasión, una alegría, que no era tanto él fue por mí, porque yo lo invité, porque de eso dependía, tú sabes, si yo era su novia o no, pero ¿por qué se quedó? No se quedó por mí, se quedó porque encontró gente apasionada, gente divertida. Entonces, mira, a veces encontramos en la iglesia gente más amargada que en el mall. A veces yo encuentro en otros ámbitos, miren, no, hermano, seamos felices, seamos gente que reflejemos el gozo del Señor. Y yo creo que eso contagia mucho, ¿verdad? Y depende mucho. O sea, si yo te puedo entender tu posición, yo puedo entender por lo que has pasado, la respeto, oro por ti, para que, ¿verdad? Para que tú encuentres tu propósito en Dios y el lugar donde Dios te quiere. No te voy a señalar, voy a orar por ti, pero yo quiero que tú veas en mí el gozo de yo congregarme. Y a lo mejor eso tú dices, fíjate, me falta eso, Dios, ¿cómo lo encuentro? Así que es bien importante, más que señalar, es poder dar con nuestra vida el testimonio y el fruto de lo que hemos encontrado en Cristo. Y yo quiero que la gente entienda que nuestro primer tema no fue de iglesia. Tú no hablaste de iglesia rápido que nos conocimos en el trabajo. No. ¿Ves? Y hay personas, y no estoy diciendo que estén mal, que rápido quieren que tú sepas que son cristianos. Y aunque usted no lo crea, yo vengo cuando la gente estaba en la iglesia, era así. Si me mencionabas a Dios, no quería hablar contigo. Testigos de Jehová se quedaban afuera, porque yo no lo recibía. Y usualmente hacemos eso para plantar nuestra frontera, para que la gente sepa que somos cristianos, y alejamos la gente. En mi caso, hoy yo puedo sentarme aquí y ella puede decirme lo que sea, así sea regañarme, y yo la voy a atender. Y yo la voy a escuchar y lo voy a pensar. ¿Sabes por qué? Porque ganó mi admiración, ganó mi amistad, porque fue una persona, y es verdad, pero que aceptarlo. ¿Sabes? Eso, y es tu forma de ser, eso es lo que yo quiero transmitir a las personas. No es cambiarte tu teología, no es cambiar lo que dice la palabra, pero a veces leemos tanto la Biblia y cuando tú me dices, yo digo algo que está incorrecto, que tú no lees mucho Biblia. ¿Sabes una cosa? Si voy a leer la Biblia, me voy a parecer a ti, no la quiero leer. Sí. O sea, hay personas que son cristianas en los trabajos y todo el mundo las odia. Me pierdo. Entonces, pero entonces, ¿qué pasa? El cliché es, Dios me dijo, yo estoy con Dios. Si Dios me aprueba, ¿para qué los demás? Entonces, poco a poco hemos ido delegando o sacando de carrera a todos los que no están de acuerdo conmigo. Me paso con los míos. Y vuelvo otra vez que hago lo mismo. Los grupitos. Tengo un tema que quiero tocar. Y es el tema de estos pastores que viven en opulencia. Que tienen muchas cosas materiales. Y yo no estoy diciendo que una iglesia que a lo mejor tiene 30,000 personas vivan pobres y tampoco se mueran de hambre. Pero si tú como líder sabes que en tu congregación hay necesidad
porque entonces puedes tener tantas cosas materiales y no ver eso. O sea, se ha convertido la iglesia en un negocio. Voy a tomar un poquito de agua. O sea, se ha convertido la iglesia en un negocio donde, por ejemplo, si mañana yo tengo... Algunas, perdón. Si mañana yo tengo un buen don de palabra, conozco la Biblia y 2 o 3 me siguen, lo puedo hacer en vez de lo que era un llamado, ahora puede ser una profesión. Yo puedo decir, quiero ser pastor porque me da dinero. Hay personas que su mente puede pasar eso. sí, O todos los que están ahí realmente son llamados y pues pasa situaciones y procesos. es bien difícil saber, ¿verdad? Y juzgar que sí ocurre. Uno lo puede ver y puede palpar. Esto lo hemos dialogado, Seguro, hemos debatido en el tema un poquito en ese sentido. Yo creo que el pastor es digno de su salario. O sea, Seguro. el trabajo pastoral cuesta mucho. O sea, un verdadero pastor, una persona que... Fíjate, es interesante porque yo he podido captar que el que ha sido llamado para ser pastor normalmente no quiere ser pastor. Y eso ahí pasa. a eso pasa. No pasa. Y ya ahí tú ves que hay una carga, ¿verdad? Hay una carga de parte del cielo. Pero el pastor pasa mucho. Y yo creo que la iglesia es responsable, esa es mi opinión. Seguro. La iglesia, la congregación es responsable de sostener a su pastor. Okay. Que el pastor no tenga la necesidad de saber, puedo pagar mi casa, puedo pagar mi carro, puedo pagar mis gastos. Siempre y cuando las ovejas se sienten alimentadas, o no. Alimentadas Bueno, estamos partiendo de la premisa de que el pastor está pastoreando y Perfecto. está alimentando Okay. a su... Perfecto. Claro, Ujú. cuando un pastor tiene éxito, ¿verdad? En el sentido de que la iglesia va en crecimiento, todo va bien, siguen llegando los hermanos, es obvio Ujú. que las ofrendas van a aumentar, que los diezmos van a aumentar, que el ministerio va a aumentar. Pero aunque hay muchos pastores que viven en opulencia, para mí, el porciento es mínimo de los que viven en opulencia. Comparado que a lo mejor que se habla mucho de algunos. Y por eso como salen. Pone que en Estados Unidos hayan 50 pastores que viven, que son millonarios, no sé, Ujú. 100. ¿Sabes cuántos pastores existen en Estados Unidos, en Latinoamérica, en el mundo entero? Ujú. Que dedican, ¿verdad?, su vida a pastorear. Ujú. Y la mayoría no viven en opulencia, viven en carencia. En carencia. Viven en carencia. O sea, y yo lo he visto. Esto pues, la diferencia entre tú y yo, ¿verdad? Seguro, no. Yo nací en la iglesia, tengo la oportunidad y he adquirido una madurez, pero no porque sea mejor que tú, es por el tiempo que he estado. Y ya va a llegar el momento en que vas a conocer a estos pastores que dan la vida. Mira, Ujú. mi pastor Juan Carlos, allá en Puerto Rico, le mando un saludo. Es un hombre tan humilde, tan sencillo, que lo da todo. O sea, y como él hay cientos Tiene de que haber un pastores. trato, o sea, el pastor no es solamente pararte a predicar el domingo. Eso No, es fácil. No. Eso Porque es- es que hay algún... Es que te yo tengo creo que decir, eso es lo más sencillo. porque es el trato que damos con las personas, o sea, el que está ahí, porque si está full time, debe ser lo que debe pasar. En las visitas, el seguimiento a los enfermos, en los funerales, mira, el discernimiento, el aspecto administrativo, los pastores tienen que conocer de todo, o sea, no es fácil. Yo sé que no es fácil, tienen que estar disponibles las 24 horas. Yo sé que hay pastores que dicen que no me llamen, no me llamen por la noche. Los hay. Pero realmente, pues, las necesidades ocurren, uno no sabe cuándo, y están ahí, ¿sabes? Yo he tenido pastores que yo sé que puedo contar con ellos en cualquier momento del Y uno día. debe obedecer ciegamente. Ciegamente, ¿no? O sea, porque usualmente las personas no cuestionan, o sea, y te lo digo por experiencia propia, no van a ir a cuestionar lo que ven mal en la iglesia, prefieren irse. O sea, porque no hay ese espacio. Yo lo he escuchado cuando dice, aquí yo soy el ungido. ¿Me entiendes? Ujú. O Mira, sea, es que yo creo que uno Ajá. no puede ni sembrarse en una iglesia, ni irse de una iglesia sin la aprobación de Dios. ujú, Así de sencillo, o sea, yo he cambiado de iglesia, pero no así, ujú. y he estado en procesos de años en una iglesia que no me he sentido bien, que me ha dado coraje, que no he estado de acuerdo con algo y he permanecido. He salido cuando siento que Dios me ha confirmado que es momento de salir. Puede Ajá. ser un proceso malo, no necesariamente tiene que ser que Dios te dijo, ay, mañana te vas. No, O a lo sea, mejor es una tormenta que está pasando y esa sea la señal para... eso uno lo sabe, en el corazón de acuerdo a, ¿verdad?, la relación Ajá, eso que que uno tiene con Dios. seguro. Y no siempre que uno sale es porque tiene un problema. Ujú. O sea, a lo mejor Dios quiere
un ministerio diferente, que usted va a mover. O sea, no siempre salir de la iglesia por... Se me olvida ese detalle. Mucha gente entra a la iglesia y ¿qué sucede? Que cuando entran a la iglesia, el único llamado que tienen o lo que quieren hacer es ser pastor, predicar en el altar. Y si el llamado mío está afuera, para hacer otra cosa que no tiene que ver dentro de las cuatro paredes, yo estoy mal. O sea, si yo decido mi propósito es fuera y a lo mejor no es dentro de las cuatro paredes, no sirvo ahí. Sirvo en el sentido de que sirva, de ser servidor, de trabajar dentro de la iglesia. Si yo no hago eso, estoy en pecado. No. Porque yo escucho que la gente dice, la iglesia no te salva, pero entonces es obligado. No. Yo, mira, a un pastor, y ya ¿verdad? Creo que estamos redondeando en el tema, escuché una vez un pastor que nos enseñaba que como cristianos nosotros tenemos que ser la luz donde quiera que Dios nos ponga. Seguro. No todos vamos a ser pastores, no todos vamos a ser maestros, no todos vamos a ser evangelistas, ni profetas, ni maestros de escuela bíblica. Hay gente que va a la iglesia y su llamado y su ministerio no está, van ahí porque van a elevar el culto a Dios, van a adorar, van a recibir, pero el ministerio es en el trabajo, o es en la escuela, o es en la comunidad, o es con los deambulantes. Yo he conocido gente que hacen obras extraordinarias y no son en la iglesia. O sea, qué bonito sería, qué bello sería que hubieran cristianos ¿verdad? Que aman al Señor y son peloteros, y son políticos, y son médicos, y en el lugar donde Dios los puso, ahí levantan ministerio o son la luz. Seguro. Y yo creo que eso, pues, abre otro tema que podemos... Seguro. Con esta voy cerrando ya. En otro momento. ¿Frutos u obediencia? ¿Cuál es más importante? Que yo obedezca todo lo que dice un pastor o lo que dice la palabra y que en mi vida no dé fruto. Fruto me refiero a que cuando yo estoy en mi trabajo o cuando yo estoy con mi familia, a lo mejor estoy metido todo el tiempo en la iglesia, lunes, martes, miércoles, viernes, y mi familia no ve el pelo. Yo los conozco. Entonces, yo estuve ahí. Que realmente, ¿qué es más importante? Que yo cumpla con toda la estructura del templo y que yo así un servidor estrella en el templo y que entonces afuera dice eso, que no se le ve el pelo a esa persona. No. Yo estuve ahí y eso está mal. Nuestro primer ministerio, o sea, aprendí que primero es mi relación con Dios. Amén. Después es la familia y después es la iglesia o el llamado. Cuando tú hablas de obediencia, hay que ver obediencia a qué. Si es obediencia a Dios, pues sí, la obediencia. Y la obediencia a Dios nos va a traer frutos buenos, porque también hay frutos malos. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, no, o sea, lo que yo quiero establecer en esto es que yo, Rafael Rodríguez, mi punto de vista es que si usted realmente está con Dios y usted realmente sigue a Dios, que sus frutos, donde quiera que usted esté, hasta cuando nadie lo ve, claro, realmente sean frutos buenos. Claro. Y que a lo mejor usted tenga un pecado, una condición, que eventualmente si usted sabe que está mal, poco a poco la vaya arreglando. Y que si se tropieza en otra, sea en otra cosa totalmente distinta. Y por eso yo me voy más con los frutos. Pero me dijiste ahorita que si una persona obedece, debe tener buenos frutos. Correcto. ¿Sí? Sí. Vamos ya redondeando. La obediencia es bien importante. Okay. Pero pues, la clave está en quién obedecemos. Y pues, hay momentos, o sea, yo soy de las que trata de obedecer. Okay. Claro, a veces, cuando no estoy de acuerdo, trato de negociar. Pero la obediencia es importante, pero pues, la obediencia mayor es con Dios, no con el hombre. Una última resumen de todo lo que hablamos para todos los que nos están escuchando. Ahí tienes, mira, personas que no creen en la iglesia. Ahí tienes personas que se fueron y no quieren regresar. Ahí tienes personas buscando otras iglesias. Tienes personas que son fieles a la iglesia. Y tienes unos que quisieran ir. Un mensaje final para esa gente que está ahí. Mensaje final. Un día yo conocí a Jesús, chocó con mi vida y transformó mi vida. Mi deseo es que tú, si no has chocado con Cristo, si no te has enamorado, si Él no ha seducido tu vida, voy a orar para que tengas esa experiencia. Si la tuviste, que esa pasión vuelva otra vez. Y que puedas encontrar tu propósito en Dios. Y que Dios te lleve al lugar donde Él quiere que tú estés para que sirvas y que puedas experimentar. Yo creo que todo está basado en mi relación personal con Dios. Y la guianza del Espíritu Santo nos va a llevar. Que es lo mismo que deseo para ti, para tu familia, para tus hijas, que puedan encontrar un lugar donde puedan adorar al Señor, puedan que sea un refrigerio.
sea, que encuentren un lugar donde puedan llegar y sea un refrigerio a su espíritu, que puedan encontrar gente que ame al Señor y puedan convertirse en sus amigos, ¿verdad? Porque acá en Estados Unidos estamos muy solos y la iglesia es bien importante de esas conexiones, ¿verdad? Y que encuentren un lugar, donde puedan levantar culto al Señor y sean alimentados. Yo quiero terminar diciendo que la gente aprenda a respetar lo que tú decides. Y que yo un día tuve una experiencia con Cristo fuerte. Una experiencia hoy que aunque no estoy, puedo seguir hablando de sus maravillas, de todo lo que ha hecho en mi vida. Puedo seguir siendo la persona que soy gracias a Él. Y por eso lo que pido, como dice Yesenia, es una experiencia que tengas. Pero si al final del día tú decides no ir a una iglesia, que quisiera que algún día vayas, porque es bueno que pruebes para que sepas cómo es, que la gente respete eso. Que la gente no te juzgue por eso, porque uno nunca sabe que Dios quiere hacer contigo más adelante. Claro. Así que este mensaje es para que, no para que dejes de ir, ni para que tomes mal contra la iglesia. Este mensaje es para que escuches un poco, ves lo que hemos pasado, lo que ha pasado Yesenia, lo que he pasado yo, para que tomes tu decisión y que esta relación tuya con Dios sea única y exclusivamente tuya, para que seas una mejor persona. Porque al final yo lo que deseo en este mundo es que tú seas una mejor persona. Porque a la medida que tú seas bueno con el de al lado, con tu entorno, esa cadena se va expandiendo y podemos hacer lo que queremos todos, que es un mundo mejor. Un mundo mejor y, ¿verdad? Vernos en el cielo, en la eternidad. Amén. Amén. Dios les bendiga mucho. Gracias, Yesenia, por venir. Antes de irme. Gracias, Yesenia, por venir. Seguro. Búsquela en YouTube. ¿Cómo se llama el blog? Jesse's Pixie Dust. Y esperemos tenerla por aquí en otros temas para que venga y nos ayude en colaborar en lo que es Punto de Vista. Recuerda, ya pronto estamos con nuestro próximo programa, que tenemos también Punto de Vista Informa, cuando estamos hablando de huracán, noticias, Punto de Vista la descarga, que esto también siempre lo tenemos pendiente, y lo que es esto, Punto de Vista Discute. Así que recuerda que en Punto de Vista, tu punto de vista cuenta. ¿Nos fuimos? Nos fuimos.